¿Podés explicar esto, profe? Por supuesto, vamos a tratar de dilucidar históricamente si existe una doctrina peronista, una y para siempre. Yo creo que hubo, por cada momento, por cada etapa histórica, un cambio, una transformación del peronismo. Aparte, el peronismo siempre tuvo el color que le dio su líder, que no siempre fue el mismo. Los distintos liderazgos le fueron dando diferente protagonismo. Ahora, hay dos partes de la marcha peronista que dice cosas que parecen contradictorias, no lo son, pero depende de quién sea el que la escucha, se adhiere a una parte o la otra. A ver, escuchemos la primera parte. Todos unidos triunfaremos. Sí, señor. Como una premisa enorme, todos unidos, no hay un programa político, ahí es la unidad hasta que duela, podemos decir. Sin embargo, otros adhieren a otra parte de la marcha peronista, que es esta: combatiendo al capital. No es muy es bastante claro. Combatiendo al capital es la parte que muchos peronistas prefieren no escuchar y escuchan todos unidos triunfaremos. Otro dice sí, unidos, pero combatiendo al capital o no combatiendo al capital. Bueno, en este debate que todavía está planteado y que, por ejemplo, muchos de los que dicen defiendo la doctrina peronista y tienen el pelo nuestro, la parte del combatiendo al capital no les gusta, no les interesa. Perón vio este problema de entrada vio este problema. Ustedes saben que Perón, después del 17 de octubre, semejante movilización, le dijeron dentro de 5 meses son las elecciones, dijo bueno, tenemos que formar un partido. El partido más importante que se formó en ese momento, no fue el único, fue el Partido Laborista, de origen sindical, que tiene una reivindicación súper obrerista, pero tenía ciertas pretensiones de autonomía. Por lo tanto, apoyaba a Perón, pero no quería sumirse en una disciplina enorme con Perón. Perón ganó las elecciones y al poco tiempo pidió disolver al Partido Laborista para formar el Partido Peronista, que después se transformó en el Partido Justicialista. Ahora, eso generó resistencias del Partido Laborista. Por ejemplo, muchos de sus dirigentes terminaron presos porque no quisieron adherir a ese tipo de postura. Perón, en 1946, en una asamblea llena de delegados, llegó a decir: nuestra revolución, porque él hablaba del peronismo como una revolución, nuestra revolución persiguió siempre y perseguirá la justicia social. Ahí tenemos algo de doctrina posible. Y para eso utilizará las herramientas disponibles en cada etapa histórica. En cada etapa histórica utiliza herramientas diferentes, pero con un objetivo: la justicia social. Ustedes saben tan bien como yo, le dice Perón, cómo se realizó la reforma social. Nosotros debimos agregar la reforma económica, porque sin reforma económica, la reforma social se queda corta o en un momento es imposible. Y entonces Perón dice: nuestro gran objetivo es conservar la riqueza de la Argentina adentro de la Argentina, y dentro de ese esquema de que tiene que ser adentro de la Argentina, tiene que ser lo mejor repartido posible. Ahí viene ese emblema o esa especie de consigna que es nacional y popular. Nacional, que la riqueza quede en la Argentina, para los argentinos. Ahora, dentro de ese esquema de la Argentina, la riqueza para los argentinos, que esté repartida, no que se la queden 4 vivos, puede decir Cristina, o lo que estamos viendo ahora, que el reparto de la riqueza es cada vez peor, y uno de los grandes problemas del gobierno de Alberto Fernández es que la riqueza se repartió en forma inequitativa. Hay otro aspecto, dice Perón, en ese momento en el que quiso fundar el partido, es que dice: nuestro movimiento ha sido formado por hombres que llegan a él desde diversos rumbos. A ninguno le preguntamos de dónde viene, a todos le preguntamos a dónde quieren ir. Esto de poner una especie de barrera en la puerta y decir vos sos peronista, vos no sos peronista, acá el único peronista soy yo, no forma parte de esa estructura originaria en la cual venían de diferentes lugares: el radicalismo, del comunismo, el socialismo, de todo, incluso del conservadurismo, pero después había un rumbo en común para formar. De hecho, después del triunfo electoral, Perón elabora una lista en la que se dio en llamar las 20 verdades peronistas. ¿Quiénes somos nosotros? Somos aquellos de las 20 verdades peronistas. Esto lo leyó en público el 17 de octubre de 1950, ya hacía 5 años, en el 5º aniversario de esa gran revuelta. Y, por ejemplo, la cuarta verdad dice: no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. 6. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Y en 1973 la cambió un poco y dijo: para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. 7. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es,
ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en un oligarca. Me gusta porque las 20 verdades no andan con vuelta. Número 13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. No sé a qué les hace acordar. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social que se llama justicialismo. Y 20, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Ese es el primer peronismo, el peronismo originario. Se puede decir que ahí hay una doctrina primera, una primera doctrina. Ahora, ya en el segundo gobierno peronista, ya esto empieza a cambiar. Hay un congreso de la productividad, hay un Perón diciendo que hay que ser más eficiente con la economía, habla de un ajuste, no un ajuste en los términos actuales, para nada, pero sí en que hay que moderar los salarios, en que hay que tratar de desarrollar más la industria, etcétera, etcétera. Perón cambió, o había cambiado la coyuntura y necesitaba otras herramientas para abordar estos cambios. A partir del 55 cambia completamente la situación del peronismo porque está fuera del poder por primera vez. ¿Y a quién elige Perón como su delegado personal en la Argentina? A John William Cook. John William Cook es un hombre que uno podría catalogar por muchísimos de sus escritos como nacional, sí, pero muy de izquierda, al punto tal que se fue radicalizando hasta llegar a adherir completamente a las posturas de Fidel Castro y el Che Guevara. El único que está probado, por lo menos, esto para los peronistas atávicos, ortodoxos que nos están escuchando, con el cual Perón discutió táctica y estrategia por el intercambio epistolar entre las cartas entre el general Perón y Cook. Exacto, ¿no? De igual a igual le discutía en ese momento. Bueno, de hecho terminaron distanciados, ¿no? Terminaron distanciados. Perón no quiso ir a Cuba, quiso ir a España. No. Hizo España. O sea, pero y las posiciones de Cook, digamos, fueron descartadas. Iban siendo descartadas por Perón. Iban siendo descartadas, porque sobre el final de ese largo periodo que se llamó la resistencia peronista, que fueron 18 años, hubo muchos cambios en el medio, muchos cambios de postura. Perón adhirió al tercer mundo, a las corrientes, al movimiento tercermundista, pero ya antes el peronismo había elaborado la consigna de ni yanquis, ni marxistas, peronistas, que es un tercermundismo en cierta forma, una postura tercermundista. Ahora, Perón llega en el 73 al gobierno con un discurso muy antiimperialista, pero cuando asume el poder y tiene claramente dividido el movimiento peronista, en el 73 se discutía muchísimo cuál era el verdadero peronismo, y a Perón le tiraban con citas del propio Perón y de Evita, lo mismo que se le paraban a Perón, la tendencia de izquierda, etcétera, le tiraban frases del propio Perón y de Evita, y del lado del sindicalismo no es que eran los más verticalistas y que adherían a todo lo que decía Perón, porque de hecho Perón eligió a Héctor Cámpora como su candidato a presidente, y toda la CGT lo cuestionó, no lo quiso aceptar y no paró de boicotearlo a Cámpora en ese sentido. No es solamente que la tendencia, lo progre, todo ese discurso un poco paparante que está circulando, siempre fue todo el mundo verticalista con Perón. Muchísimos lo cuestionaron, incluso con sus propias citas, pero finalmente emerge otro peronismo después. Bueno, los ferroviarios le hacen un paro, exactamente. Al gobierno de Isabel le hacen un paro general de 48 horas después del Rodrigazo. Ahora, el peronismo... Esto es importante recordar, el peronismo siempre convivió con los cuestionamientos a los que fueron sus líderes, siempre. A ver, Perón, Evita, los delegados, siempre. Siempre. Ni hablar Menem, que tuvo una oposición fuertísima. Bueno, ni hablar. Duhalde. Exacto, pero Kirchner. ¿Pero por qué? Porque después de Perón, muerto Perón, obviamente que a cualquiera se lo podía cuestionar. Costó mucho que emerja un nuevo liderazgo, pero a Isabel ni hablar de todo lo que se la criticó y eso que la puso Perón, porque entre otras cosas Perón no pudo elegir un sucesor porque tenía el movimiento dividido y a cualquiera que hubiese elegido lo hubiesen cuestionado, y elige a su mujer y con eso fallece. Y era una mujer que obviamente no estaba a la altura de las circunstancias, pero había alguien a la altura de las circunstancias. Es una pregunta interesante. ¿Había alguien que podía ocupar ese lugar? Salido de la dictadura, el peronismo que emerge es el peronismo que en gran medida manejaba Lorenzo Miguel. Mucho más que los cuadros políticos territoriales, era el sindicalismo el que había quedado mejor parado, y Lorenzo Miguel, con otros funcionarios, otros políticos, entre ellos Herminio Iglesias, en la provincia de Buenos Aires, terminan poniendo a Ítalo Argentino Luder, y ahí ese peronismo, por ejemplo, pide la amnistía para los militares. Es un peronismo bastante fuera de la época que interpretó mucho mejor Alfonsín, en ese momento, 83, que el peronismo, y al peronismo le surge una renovación, le sale un partido renovador, le sale un Cafiero, un Manzano, un Grosso, un Carlos Menem.
Y Carlos Menem no tiene el mismo discurso cuando es gobernador de La Rioja en el 73, cuando está durante la dictadura, cuando forma el Partido Renovador o cuando asume el poder. Incluso cuando llega al poder tiene un discurso distinto que cuando empieza a ejercer el poder. Y durante el menemismo, que es líder absoluto del peronismo Menem, lo corrobora en encuestas, en elecciones, etcétera, asume el protagonismo de ser el país que va a seguir con más fidelidad a Washington. Y eso se discutió muchísimo en esa época, lo cuestionaron un montón, el grupo de los 8 se fue del peronismo, hubo sectores internos que lo cuestionaron, el mismo Saúl Ubaldini salió a cuestionar estas cosas y quedó completamente aislado, pero ese peronismo es difícil de discutir, porque ¿quién define lo que es peronista y lo que no es peronista si no es el pueblo peronista? Y a Menem lo votaban, más allá de que uno claramente puede decir, todas estas consignas de Menem van en contra de lo que es el peronismo tradicional, y a ese mismo peronismo de Menem luego le surge un Duhalde, que lo cuestiona, que dice que hay que bajar el plan de convertibilidad, cuando el mismo de la Rúa no lo decía, un Duhalde que decía que hay que volver a las raíces peronistas más antiguas, porque a cada rato aparece alguien que dice esto. Y finalmente, después del 2001, la hecatombe, etcétera, los que interpretan y los que logran, porque no es solamente cuestión de interpretar, es cuestión de que te convaliden con los votos, son los gobiernos de Kirchner y Cristina Kirchner, que en un momento, en la primera elección parlamentaria que hubo, ¿se acuerdan cómo la habían llamado esa elección? La madre de todas las batallas, en la que se enfrenta en la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner contra Chiche Duhalde. ¿Y quién iba a tener razón? ¿Quién iba a tener la verdadera doctrina peronista? El que gane. El que gana esa elección, y la gana el kirchnerismo 12 años de una hegemonía enorme que nunca paró de ser cuestionada, y que en el 2008 tuvo tal vez su mayor hemorragia, pero ahí mismo le decían los kirchneristas para diferenciarlo de los peronistas, como decía Néstor, porque nos quieren bajar el precio. Hubo siempre cuestionamientos a Cristina, pero lo que uno no puede negar es, si uno ve los distintos recorridos y los distintos liderazgos que tuvo el peronismo, que no existe una doctrina única. Lo que sí uno puede decir como una especie de sustento es, si el peronismo no va a establecer la justicia social, la redistribución del ingreso y una defensa de la soberanía nacional, es muy difícil catalogarlo como peronista. Pero también eso ha existido en la historia del peronismo, y por lo tanto aquellos que se vienen con un peronómetro, es muy fácil que al toque le aparezca otro con otro peronómetro, y ahí empieza de vuelta la discusión. No hay una esencia peronista, es algo que la historia va modificando. Y otro detalle es todos los procesos peronistas que fueron exitosos en el amplio sentido de la palabra, políticamente, para un lado o para otro, fueron frentes. No fueron, digamos, el peronismo en su inicio es un frente. Sí, ¿no? 3 partidos. Claramente, donde integró además a gente que venía del radicalismo, gente que venía de la izquierda nacional, el conservadurismo, independientes, de los partidos socialistas. Sí. Unos fueron con la Unión Democrática, pero otros integraron el frente que acompañó a Perón en la elección de febrero del 46. Sí, ¿no? Ahora con un detalle. Ni hablar Cámpora, ¿no? Ni hablar el propio Perón, ni hablar el menemismo de alguna manera, también fue un frente más ligado a la derecha. El frente ni hablar de del todos. kirchnerismo, ¿no? Ahora, la característica es, en todos esos frentes, el que encabezaba era el peronismo. A nadie se le ocurría hacer un frente y que el que encabezara fuera el que no representa a la mayoría, sino el que representa a una minoría, que es el extrañísimo caso de Alberto Fernández. Que, si bien es peronista, que decirlo, por lo menos integraba el partido peronista, había ido a una interna, ¿no? En el año 2017, fue el jefe de campaña de Randazzo, uno que va a levantar el brazo en estos días apoyando la sanción de la ley ómnibus, ¿no? Tal cual. Y sacó 5 puntos. Y la que ganó 35 le dio la llave que sacó 5. Exacto. Otra de las preguntas que es difícil de responder, o mejor dicho, o tiene respuesta claramente, pero no sé si es muy satisfactoria. Es muy llamativo que Mariano Recalde diga, fuimos sin candidato a las elecciones. Bueno, capaz que no querían poner candidato. Bueno, este es un puede tema. ser, ¿no? Pareciera ser a esta altura, ¿no? Si no ponen candidato en 3 elecciones seguidas, pues capaz que no quieren poner candidato. La corriente mayoritaria no pone su propio candidato. Claro. Y Cristina tuvo 2 oportunidades para ser candidata y no quiso. No quiso. Por A, por B o por C. Se llenó una plaza de Mayo. Por A, por B o por C, ¿no? En el 2019 y en el 2023. El 2023 se llenó la plaza de Mayo para pedirle que sea candidata.